Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. El Señor está cerca. Que sin santidad nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó de la oscuridad y me dijo, no peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? ¿Sí o no? ¿No lo dice? Entonces no lo es así. Y la ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir la ley en su persona. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para todos. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán. Como dice Spurgeon en uno de sus sermones, el hombre de un solo tema, dice, y habla del apóstol Pablo. Y era una persona que se entregaba 100% a lo que estaba haciendo. Inclusive como estaba en el error, estaba en esa línea. Y él creía, entonces, porque hay una parte, indudablemente, que nos compete a nosotros. Dios pone todo de sí, todo su amor, y después viene la decisión nuestra, como decía el pastor. La pregunta que Jesús hizo ahí, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque eso realmente pesa en nuestra vida. Sí, total. En nuestra vida. Son pasos que vamos dando, ¿no? Porque capaz que hoy estamos en un determinado lugar, pero miramos para atrás y estábamos en otro lugar, y hoy, gracias a Dios, estamos en otro lugar. Gracias por la gracia y el amor de Dios, ¿no? Pero vamos creciendo en la gracia, pero creo que hay una gran parte que la ponemos nosotros, que decimos, sí, Señor, yo quiero ir una milla más. Sí, Señor, yo quiero ir un paso más. Y Jesús creo que lo llevó, a eso lo estaba llevando él, cuando le estaba preguntando lleva eso. el Señor. A eso lo estaba llevando los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Como diciendo, ¿qué lugar tengo yo en sus vidas? Porque Pedro siempre era el que estaba ahí. Estaba respondiendo por todo. Respondía ahí. Dice, no, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras? Y ahí tenemos otra experiencia, otra verdad. Ahí tenemos otra verdad en esta escritura que citaste, hermano Leonardo, de cuando los confronta ahí otra vez el Señor, cuando muchos se fueron de al lado del Señor Jesús. Sí, había muchos. Dura tu palabra, porque Él habló de carne, habló de sangre, de comer su carne, de beber su sangre, cuando estaba enseñando. Sí. Y claro, dice que muchos de sus discípulos ya no andaban con Él. Claro, porque había muchas personas que le seguían a todos lados y escuchaban sus enseñanzas. Estaban los 12 apóstoles, pero había muchos más que le seguían, que le llamaban discípulos también. Pero claro, llegó un momento que que se fueron. La puerta se hizo estrecha. Dios lo confronta a ellos mismos de la misma manera que lo confronta en esta pregunta y les dice, le hace, ¿ustedes quieren irse? Ahí es la misma confrontación que estamos hablando de ahora. De quién dice la gente que soy yo, quién dicen ustedes. La gente dice tal cosa. ¿Y ustedes? Y hay decisión ahí también. Porque estaba interesado en ello. Es que estás interesado en los que escogiste. Claro. En el crecimiento de ellos, en la madurez de ellos. Sí, había un plan muy importante. De Dios. Jesús tenía. Totalmente. Dios tenía, Jesús tenía. Y en esto, cuando Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor le dijo, si quieren ir, pueden irse. Nos dejó para que ellos decidieran. Porque nosotros debemos saber. Claro, la experiencia. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Debemos saber. Si Jesús llegara en esta noche, corporalmente, y nos preguntara, ¿qué soy para ti? Bueno, ya desmayado también de una nomás. Ya. Porque solo los apóstoles, aquellos que se nombraban apóstoles, no quiero saltar a otro tema, pero aquellos que se nombraban apóstoles eran los que habían tenido una experiencia con Cristo visual, una cristofonía. Esos eran nombrados apóstoles, no ahora que hay
No estamos hablando de ese tema. ¿Está? No vamos a introducirnos en ese tema. Estamos introduciendo en este tema. Dice, ¿qué dice? ¿Quién dice que soy? ¿Quién es Cristo? Que la gente se pregunta, ¿y cuántos? 5 millones, ¿cuánto? Todos los días. 5,6 billones. ¿Cómo? 5,6 billones. Todos los días. Todos los días. Todos los días, hermano. Todos los días. Es una pregunta que debemos contestar. Todos los días se preguntan, ¿quién es Dios Jesús? y quién es Jesús? ¿Qué es la Biblia también? La debemos contestar. Tenemos la responsabilidad de contestar. De Google. Él es el Hijo de Dios, Pastor, el Salvador. creo que la palabra clave es esa, Cristo, que significa el Mesías. Que cuando Pedro responde, tú eres el Cristo. El Hijo del Dios Y viviente. hoy el hermano Leo decía que la persona, por más que tenga conocimiento, por más que tenga todo lo que necesitamos es salvación. ¿Y quién nos da salvación? Solamente Cristo. Y si no creemos en Cristo, Por eso lo hemos perdido todo. Lo que Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, porque no te lo ha revelado sangre y carne. Tremendo. No, Ahí está que no es carne y sangre, que la revelación. La revelación viene de Dios, mismo de Dios. por eso decimos, no, estoy sintiendo algo en mi corazón. Debe ser algo menor. Nosotros sabemos qué cosa nos llama Dios. Totalmente. A orar, a escudriñar la escritura, a predicarle a las personas. Sí. ¿Quién va a ser que te está llamando? Dios está ahí. Y quizá uno no escucha una voz audible, pero una admonición, un llamado en nuestra conciencia, en nuestro interior, lo estamos sintiendo que Dios nos está atrayendo con lazos de amor, nos está llamando. Que Pablo dice que Dios se siente que ruega por nosotros, a través de nosotros, ruega a Dios, a la humanidad, buscándolos para la salvación. Y no vamos a buscar ninguna explicación o para decir quién es Jesús, científica, sino no vamos a confiarlo como dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces estamos confiados de que nosotros hablando la palabra de Dios puede una persona ser convencida, pueda creer y conocer quién es Jesús, por el mensaje del Evangelio. Porque dice que la palabra de Dios es que ella produce aquello para lo cual ha sido enviada. Ella produce un efecto, dice que es como espada de dos filos, que penetra y que dice que descubre los pensamientos y las intenciones el del hombre. alma, los Hasta el tuétanos, tuétano. la coyuntura. Exacto. O sea que la palabra de Dios tiene un objetivo. Dios tuvo un objetivo cuando la inspiró en el corazón de aquellos hombres y dice, ella tiene un poder, va a hacer aquello, va a producir en la persona aquello para lo cual yo la envié. Y más allá que hoy por hoy hay muchas opiniones y se dice de Cristo, pero nosotros confiamos que por más que eso suceda o personas puedan tener ciertas ideas o opiniones en sus corazones, sabemos que la palabra de Dios es poderosa y puede transformar su vida, por más que sea escéptico, por más que sea incrédulo, por más que esté en la posición, en su corazón esté en la posición que esté. Confiamos, por eso no nos preocupamos en dar demasiadas explicaciones lógicas, como decía hoy, sino simplemente hablar del Evangelio, de hablar la Escritura, que es poderosa para... El Espíritu Santo es el que convence el mundo del pecado. Y el mensaje más grande de Jesús, ¿cuál fue el mensaje que se le fue enviado a los apóstoles cuando el Señor se va? En Hechos, Pero ¿qué le manda allí en el primer capítulo de Hechos? ¿Qué le manda? Que ellos ¿qué? Prediquen el arrepentimiento y remisión de pecado. Ahí está centrado acá. ¿Por qué? Porque por lo general queremos conocer a Jesús, pero no queremos arrepentirnos de nuestro estado pecaminoso que tenemos. Y en ese orden. Y no queremos dejar el pecado. Exacto. Entonces no vamos a conocer a Dios en el pecado. Claro. Porque Dios no es Dios de pecadores. Es como si yo hago esta pregunta, ¿no? Es Dios de arrepentido, de gente que se arrepienta. Dios se va a mostrar a las personas. Dice, ¿quién es Jesús? Y lo buscan por acá y lo buscan por allá. Cuando tú te arrepientas y sepas que sos un pecador y que delante de Dios vas a ser enjuiciado, y tú puedas reconocer ese arrepentimiento y quieras dejar ese pecado, ahí vas a conocer a Dios. Ahí vas a conocer a Cristo. No se puede negar a sí mismo, dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia. Dios no lo desprecia. No lo desprecia. Al corazón contrito y humillado.
Y qué tremendo, ¿no? Hago la pregunta como si fuera, ¿no? ¿Qué? Imagínate, si yo te digo, demostrame con hechos históricos o evidencia que Cristo es real, que Él estuvo, ¿no? Todo eso como se hace hoy. Vienen los hechos, vienen las demostraciones, pero la fe no viene por ese lado. Siguen en Dios resiste al soberbio. Exacto. Lo resiste. ¿Qué quería aquel hombre cuando lo llevaron al tribunal? ¿Qué quería de Cristo? Dicen que puedes hacer milagros. Quería ver. Y quería que escuchara. Haz uno para mí. Haz uno para mí. Jesús no le iba a dar nada. Tremendo. Absolutamente nada. Ahora, si él se hubiera humillado, si hubiera tirado y le hubiera dicho, soy un pecador, Señor, soy un... Quizás Jesús, Hubiera sucedido lo que sucedió en la quizás casa de Jesús Saqueo. pudiera De todo haber hecho comenzar. algo para él. Pero no de la manera soberbia y altiva. Y es que Porque esto es para los pequeños. Quiso revelarlo el reino de los cielos a los pequeñitos, a los que se humillan. recuerda lo que Jesús dijo en aquella oportunidad cuando dijo, los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señal. Y los griegos sabiduría, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál fue la de Jonás? Y chao. Resurrección. Muerte y Estamos hablando de la resurrección. resurrección. Sí, Esa era estuvo por eso muerto, el- sepultado y resucitado el tercer día. al tercer día. Y Cristo estuvo muerto, estuvo 3 días y al tercer día se levantó de entre los muertos y él vive. Amén, chao. Cuando se apareció y cuando fue a Lázaro, aquella historia tan maravillosa de su amigo Lázaro, de Marta, de María, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Yo soy la resurrección y la vida. Si creyera. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Sí, Señor. Jesús nos confronta constantemente. ¿Crees esto? Y sí, pero bueno, pero es difícil. ¿Crees esto? Nos confronta el Señor. Si crees, ¿Quién verás dice la gloria de gente Dios. que soy yo? ¿Y ustedes? ¿Qué soy yo para ustedes? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero sin fe, dice el libro de Hebreos, allí en el capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es lo que el hombre de este mundo no tiene, tiene las evidencias, tiene todas las evidencias, porque si hablamos del Cristo Jesús, hablamos del Cristo Jesús, que todos conocen que murió en la cruz, que todos conocen que derramó su sangre allí. Los conocen los ricos, los pobres, los conocen los incrédulos, los agnósticos, como decía el hermano Nicolás. ¿Ah? Los conocen todas las razas, todas las lenguas conocen a Jesús, el de la cruz. Pero ellos no tienen fe. La fe realmente es... La fe viene de Dios. La fe viene de Dios. Es imposible agradar a Dios. Es imposible acercarse a Él. Es imposible conocer al Jesús que se conoce a través de ese puente extraordinario que Dios le ha dado a los hombres. La fe es la única forma, el único medio, el único camino por el cual podemos conocer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el que puedes perdonar mis pecados. Tú eres el que puede limpiar mis pecados. Tú eres el que me puede salvar. Tú eres el que me puede llevar al conocimiento del Padre. Es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible que nosotros le conozcamos, le recibamos, le dejemos entrar, le dejemos vivir en nuestro corazón, le dejemos ser nuestro dueño. Nosotros podemos pasar más allá del hombre del mundo, del hombre que no conoce a Cristo o que no se acerca a Cristo. Tenemos hoy lo que decía nuestro hermano Leonardo y compartía con nosotros de esa persona que podía bendecirlo y estaba haciendo cosas que realmente no correspondían con una persona cristiana, con un hombre de Dios. Y así muchas veces hay muchas personas también que conocen a Dios, pero tampoco le conocen. No conocen al Cristo de esa manera en que Dios desea ser conocido. Sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos conocer todo de Jesús, podemos conocer las Escrituras de tapa a tapa,
podemos conocer toda la Biblia. Pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Porque si no se nace de nuevo, no vamos a ver el reino de Dios. Es una realidad. Es una realidad y es una confrontación de cada día, realmente. ¿Quién es Jesús, hermano? Creo que Jesús nos pregunta cada día al levantarnos, ¿quién soy? Porque ¿quién soy para ti? Oh Señor, tú eres mi amado. Mañana, dijo el cantar de los cantares. ¿Oye? Mi amado, dice. Ahí habla del amado, pero el amado golpeó y nunca le abrió. Y el amado se cansó y se fue. Y después salió buscando. Y si ven a mi amado, díganme, háganmelo saber, que estoy re enamorada, estoy muerta de amor, dice esa mujer de Cantares, que es la iglesia. Pero no le abrió. Y muchas veces yo quiero conocer a Cristo, pero no nos humillamos. No queremos, y él golpea y no le abrimos porque tenemos miedo de una cosa, tenemos miedo de otra. ¿Y qué van a decir? ¿Y ahora que soy cristiano, y qué van a decir? ¡Ay! Eso es el principio. Me hizo acordar el joven rico cuando Jesús cuando el joven rico le pregunta a Jesús y le dice sí, y el joven rico le dice sí, yo he guardado los mandamientos. Todo. Y ahí Jesús le golpea la puerta del corazón porque le dice, golpea ahí, una cosa te falta. Te falta. Ay, y que Jesús le dijera una cosa te falta, ya estaba arruinado. Pero tremendo, porque el hombre increíblemente ya había trazado una línea, sí, para que Jesús le diga una cosa te falta, que vendas todo lo que, porque el corazón de ese hombre es el que estaba en las posesiones, la riqueza, que vendas todo lo que tienes y se lo des a los pobres. No lo pudo hacer. Se fue triste. Se fue triste, porque el Señor lo mandaba a vender las posesiones. No era que el Señor le mandaba a vender las posesiones. El corazón que... era lo único que estaba basado en su corazón. Exactamente. Yo creo que si él se tiraba de rodillas, ¡oh Señor, quita esta! Eso es lo que sucede en nuestras vidas también. Quita esto, este afán de las cosas materiales, quítalo ahora ya. El Señor lo dejaba con toda la riqueza ¿para qué? Para su reino, para su evangelismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y creo que Jesús golpea la puerta de nuestra vida todos los días, porque en el trabajo, ¿quién soy para ti? Y cuando me levanto, ¿quién soy para ti? Cuando me voy a acostar, ¿quién soy para ti? Cuando tengo una situación difícil, ¿quién soy yo para ti? Constantemente. Ayúdanos, Señor. Es esa pregunta. Y ese es el problema que tiene el hombre hoy por hoy. ¿Por qué? Porque el hombre se encuentra con Jesús y se encuentra con aquello realmente que Jesús le pide que deje, que abandone, que destruya en su vida, que no le sirve para conocerlo a Él. El pecado no nos sirve para conocer a Jesús. Si no lo abandonamos, si no renunciamos a Él, no lo vamos a conocer. No vamos a conocer, no vamos a tener la oportunidad de alcanzar esas promesas que están ahí para todos nosotros. Las promesas son inamovibles. ¿Quién las hizo? Dios. Dios hizo esas promesas. Él cumplió. Él puede cumplir cada una de esas promesas. No va a faltar ninguna de ellas en la que Dios no cumpla alguna de sus promesas. Pero nosotros tenemos que tomar el camino que Él desea que tomemos. Hablaba con una persona ayer y hablaba del Evangelio, y me decía esta persona que ella era metodista, pero no estaba de acuerdo con algunos textos de las Escrituras, en los cuales Dios se mostraba un Dios de justicia, un Dios de juicio, un Dios de que los pecadores no entrarán al reino de los cielos. Y de seguro no leyó que Dios de guerra. Si no, ahí ya está, ya cierra la Biblia, se acabó. Es que realmente si esa persona se pusiera a pensar y pusiera a hacerse un análisis, simplemente un análisis bien sencillo, que ella cree en el Dios de amor, y que ella no cree en ese Dios que va a lanzar a la gente al infierno. La Biblia no dice que Dios va a lanzar a la gente al infierno. La Biblia nos habla de que los hombres deciden ir a ese lugar. Pero imagínense viviendo con personas terribles que han pisado este mundo, que han hecho tanto daño, que han destruido tantas cosas. ¿Cómo hará para convivir con todos ellos? Sabiendo quiénes fueron, sabiendo lo que hicieron.
Esteban, que estoy seguro realmente que en ese corazón hay algo que no está de acuerdo con Dios. Ese es el principio de esa rebeldía. No, son problemas. Ese es un problema personal que hay allí adentro. Entonces no congenian esa parte porque no ha alcanzado salvación, no ha alcanzado perdón de ese pecado que está oculto ahí. Entonces quiere satisfacerse. Como no se ha arrepentido, porque increíblemente puede ser que lo haya mimado a ese pecado y que haya dicho, no, yo lo hice bien y lo hice en un tiempo así y era necesario que lo hiciera. Se puede haber estado justificando esa persona y puede tener su corazón ahí encerrado en eso. Por eso ve un Dios de amor. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado a arrepentirse de ese pecado. Ese pecado está ahí en la puerta. Y no quiere encontrarse con ese castigo que sabe no que quiere tiene encontrarse con ese castigo, pero que la gracia de Dios y la misericordia de Dios le alcance. Amén. Le alcance, pero no es de esa manera para contender con Dios, de decir que, y textos bíblicos, decir que Dios que no puede ser un Dios airado, no puede ser un Dios que se enoje, o no puede ser un Dios que mande a la gente al infierno. Cada uno va a ser juzgado por sus obras, dice la palabra de Dios. Y si hicimos obras malas, ¿qué? No podemos. No, seríamos injustos si pagáramos el mismo tributo a los buenos y a los malos. Eso sería injusto. Es que Dios y Dios es un Dios dejaría de ser justo. Ese Dios de justicia, irreprensible. No hay Por forma de eso, que Dios se muera. es importante saber quién es Jesús para nosotros. Por eso nosotros vemos que ya en el Sermón del Monte, nosotros vemos que Jesús en las bienaventuranzas, ¿a dónde apunta? Al corazón del hombre. Y eso es lo que nos tiene que interesar a nosotros. Es realmente lo que nos tiene que interesar. Muchas veces quizá hacemos una contemplación y miramos hacia un lugar, hacia otro, o comenzamos a hacer juicios de valor, como decía nuestro hermano recién, acerca de algún asunto. No estoy de acuerdo con esto que dice Dios aquí en la palabra, no estoy de acuerdo con aquello que dice tal persona. Y comenzar a hacer un juicio de valor. Nadie te llamó a hacer un juicio de valor de nada. La palabra está para obedecerla, porque Dios nos pide solo que la obedezcamos, no que nos pongamos a hacer juicios de valor acerca de lo que está bien y lo que está mal. Si Dios dice, hay que hacerlo, el punto. Pero uno se da cuenta que es un problema exacto, del corazón. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero cuando Jesús hacía una sanidad o algo, entre los judíos, muchas veces Jesús decía, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? No hablaban las personas. ¿Quién es que está perdonando pecados? Decía, y eso es lo que sucede, eso es lo que somos nosotros. Por eso realmente lo que hay en nuestro interior. Ser sanado. ¿Por qué? Exacto. El día sábado. Por eso Dios quiere, o sea, de nuestra vida las primicias en todos los sentidos. Porque dice que yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan, dice. Nosotros vamos y derramamos nuestro corazón delante de Dios, porque Dios quiere nuestro corazón. Y ahí hay un problema en el corazón, que es lo que decían los hermanos. En ese corazón hay un problema. ¿Por qué es ahí donde está el problema? Jesús dijo que el corazón es donde vienen las fornicaciones, los adulterios, los robos, los malos pensamientos. Todo viene de ahí. Y es lo que Dios quiere limpiar. Porque gracias a Dios, dice Marcos 7, que la liberación es el pan de los hijos de Dios. Chao. Para eso nos llamó Dios, para limpiarnos, limpiar la casa, que después la casa esté bien limpita y llena de lo que tiene que estar, bien adornadita, todo preciosa. Y que esa casa tenga un olor fragante que salga por las ventanas, por las puertas, por todo, y que se expanda por la tierra, ¿no? Pero ese es el primer trabajo. Lo primero que Dios quiere hacer, salvarnos nosotros y llenarnos nosotros con su Espíritu Santo. No puedo ponerme yo a discrepar, a ver, no, creo que estoy de acuerdo con esto sí, con esto no. Y eso es lo que sucede muchas veces, y creo que por eso existen tanta cantidad de religiones, tanta cantidad de traducciones de la Escritura, tantos puntos de vista acerca de algo. Gracias a Dios que dice ahí en la epístola de Pedro que la Escritura no es de libre interpretación. Chao. Si el Espíritu Santo no nos revela la palabra, por eso hay tanta gente divagando. Y tenemos una doctrina acerca de un tema, 50.000 opiniones. Uno va al centro de literatura cristiana y encuentra miles de libros ahí adentro. Acá tenemos libros que tenemos que conocer. Capaz que encontramos algún libro bueno ahí, como no, yo digo que no. Pero acá está lo que tenemos que conocer. Y con la presencia del Espíritu Santo y la ayuda del Espíritu Santo, vamos a encontrar el camino verdadero.
en las Escrituras. Amén. Porque hay cosas que solo Dios la va a revelar. No la va a revelar más nadie. Y se las va a revelar a sus hijos y a personas que tienen humildad. No es que va a revelar porque se le ocurrió revelar, no. Jesús usó esa palabra a los pequeños. Gracias, Padre. Cuando adoró a Dios, dice mirando los cielos y dio gracias. Gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y se las revelaste a los pequeños. Pequeños. Y el apóstol dice, lo vil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Tremendo, hermano. Si pudiéramos entender en el espíritu cómo es Dios, quién es Él, quién es Jesús, hay una manera de llegarse a Él. Y es la manera de humillarse. De decirle, Señor, enséñame. Yo no sé nada. Muchas veces debemos dejar todos nuestros apuntes, nuestras cosas al costado. Yo no sé nada, Señor. Siempre nos vamos a encontrar. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes. Elías hizo descender fuego del cielo. Hizo milagros impresionantes. Pero se encontró destruido por la voz de una mujer. Mañana vas a estar igual que uno de estos. Y su alma, su corazón se entristeció, se apagó de tal forma por aquellas palabras que deseaba la muerte, deseaba morirse. Y allá Dios tuvo que ir a buscarlo a la cueva. Conociéndole el poder de Dios. Conociendo hace unos momentos el poder de Dios. Sí. Y él mismo hizo descender en el nombre de Él Jehová. mismo. Hace unas horas atrás. Entonces, Que por su palabra no había llovido hasta ese día. ¿cuán necesitados de Dios somos en todo momento? Porque dice, no, pasé tremenda tribulación, voy a pasar otra. Agárrate de Jesús siempre. Porque es una realidad. Porque a veces nosotros decimos, pasé tremenda prueba, ahora sí. Capaz que viene una chiquita y empezamos a tambalear con una chiquita. ¿Y qué me está pasando? Es que tenemos que estar agarrados de Él. De Él, en todas de Él. En todas tenemos que estar agarrados de Jesús. Tomados de Él. Y yo pensaba, pastor, que con lo que hablábamos para respondernos la pregunta de quién es Jesús, decíamos que teníamos que conocer a Jesús, que para decir quién es alguien tenemos que estar con alguien, conocerlo, saber su personalidad. Vamos trayéndole un poco más a lo terreno, ¿no? Yo para decir quién es Leonardo tengo que estar con Leonardo, porque yo no puedo decir quién es por lo que veo. Bueno, sí sé que Leonardo arregla en la OCE o lo la OCE, anda en camión. Hablo por arriba. No nos deja sin agua. Lleva y trae a la gente, no nos deja sin agua. A veces nos deja sin agua. Hablo por arriba. Bueno, por arriba. Pero por arriba. Pero para saber realmente quién es Leonardo, tengo que estar con Leonardo, vivir con Leonardo, compartir momentos con Leonardo, momentos buenos, momentos difíciles. Entonces, me preguntaba y reflexionaba en eso. ¿Qué debo hacer yo para responderme la pregunta? Y aquellos que están escuchando, si se quieren responder la pregunta, ¿quién es Jesús? Jesús es la palabra. Entonces pensaba que para saber quién es Jesús debo escudriñar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Y ahí en la palabra de Dios puedo conocer más de Jesús. ¿Qué piensa, pastor? Amén. ¿Es eso, hermano? Creer en Jesús, creer en su palabra. Yo voy a dar un testimonio que hoy me contó un compañero. El compañero es cristiano. Resulta que vino otro compañero a trabajar con él y se fue hacia la parte de arriba. Y el Espíritu Santo, que es tan bueno con nosotros, le dijo al compañero, ve y dile que me acepte como Salvador. Y él no se animaba, pero llegó un momento que obedeció a la voz y le dijo al muchacho, mira, yo te voy a decir lo que siento. Siento que necesitas arrepentirte y aceptar hoy al Señor. Yo voy a orar por vos. Entonces,
el Señor le había dicho que ese muchacho tenía un espíritu de suicidio. Entonces se puso a orar por él y lo dejó al muchacho. El muchacho estaba así, todo triste, y cuando se baja de la escalera le dice, realmente hoy me iba a matar. Y demostró todas las pastillas que estaba por tomar. Y ese es nuestro Jesús. Todavía sigue salvando y nos sigue amando. Y para mí Jesús es todo para mí. Cuando me dicen, ¿quién es Jesús para ti? Jesús es el que llenó mi alma, el que me dio vida, que me dio fuerza, y que todos los días tengo que pedirle a Él que me ayude, porque solo no puedo. Yo solo no puedo. Para mí Jesús es más, mucho más de lo que se dice. Y bueno, y este testimonio es para fortalecernos, porque eso me fortaleció. Y bueno, Dios sigue diciendo a las personas, ¿quién es Jesús para ti? Ojalá que hoy muchas personas puedan encontrar a Jesús. Gloria a Dios. ¿Ven? Gloria a Dios. Gracias. Creo que realmente muchas personas están siendo confrontadas como nosotros nos pasó en un momento. Y porque todos en algún momento antes de conocer a Jesús tendríamos nuestras opiniones, nuestra forma de pensar acerca de las cosas, inclusive acerca de Dios y de Cristo. O tal vez no tenemos nada, pero llegó un momento que se nos presentó. Y ahí, como tú decías, la única forma es humillarse. Yo puedo decir que conocí a Cristo a través de la vida de un hombre que predicaba a Cristo y demostraba en su vida que realmente era verdad, que ya lo he contado, ¿no?, el hermano Antonio. Y Dios tiene muchas maneras diferentes para tratar con cada persona. No importa la posición que tenga o lo que piense. Dios le va a tocar donde más le duela, como dicen. Y esa persona, bueno, tomará la decisión. Simplemente eso. Bendito sea el Señor. Realmente Dios en su misericordia se revela a nosotros. Nos hemos dado cuenta que Dios en su misericordia se ha revelado a cada uno de nosotros. Y creo firmemente que esa pregunta, ¿quién es Jesús?, creo que muchos de nosotros la podemos responder y tenemos claro realmente quién es Jesús. Creo que se nos demanda eso cada día. Y ese amor realmente que nosotros debemos demostrarle al Señor Jesucristo, de que Él es nuestro Salvador, de que Él es el que perdona todo nuestro pecado y el que perdona todas nuestras rebeliones, el que sana todas las dolencias. Dios le dijo a su pueblo, yo soy tu sanador. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos acercarnos más al Señor y reconocerle más su obra maravillosa, su obra de salvación, su obra de santificación. Que le sigamos reconociendo. Y que nos humillemos. Esa es la parte más importante para conocer a Jesús, es humillar, dejar el librito al costado y dejar que Dios obre en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestras almas. Hay momentos que no sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero está. Dios no nos dice muchas veces cómo va a hacer las cosas por nosotros. Él las hace nomás.
porque Él es Dios. Con su palabra hizo lo que hoy está hecho. Hizo los cielos, hizo la tierra y todas las cosas que están sobre ella. Lo hizo con su palabra. Dijo que sea y fue. Dijo que sea y fue. Y nosotros podemos empezar a cuestionar y cómo fue y cómo hizo y cómo no. Dijo la palabra y fue hecho. Lázaro estaba muerto, hacía 4 días que estaba muerto. Ya su cuerpo ya se estaba desintegrando y ya los gusanos estaban cubriendo su cuerpo. Pero el Señor fue y se presentó delante de la tumba y le dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Qué pasó? Lázaro salió. ¿Explicaciones? Lázaro salió. ¿Explicaciones? Lázaro salió. A la voz del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que en esta noche queremos decirte: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Son tiempos sumamente peligrosos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La salvación se pierde si nosotros no la cuidamos. Dios piensa así, nosotros también. Por eso nuestro principal maestro es Jesús. Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna? Que si no estamos a la altura de Cristo, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. El Señor está cerca. Que sin santidad nadie verá al Señor. Eso hizo Jesús. Me quitó de la oscuridad y me dijo: no peques más. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? ¿Sí o no? ¿No lo dice? Entonces no lo es así. Y la ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir la ley en su persona. Dios nos enseñó a guardar su palabra, a guardar sus mandamientos. Porque la palabra de Dios es para todos. Maestro, di a tus seguidores que se callen. Les digo que si esta gente calla, entonces las piedras gritarán.